¿Por cuánto estás vendiendo a Cristo? Hay una escena que si nosotros pudiéramos verla nos rompería el corazón. Es de noche, hay antorchas encendidas, se escucha el ruido de una multitud acercándose, y al frente de esa multitud no va un enemigo, sino que va un discípulo. No viene con una espada, él viene con un beso. La Biblia dice en Lucas capítulo 22, versículo 47 al 48, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Un beso, el símbolo más puro del amor, convertido en el acto más vil de la traición. Y cuando nosotros escuchamos esto, todos pensamos lo mismo. ¿Qué hombre tan terrible fue ese Judas? Nadie le pondría por nombre Judas a su hijo, porque Judas no es solamente un nombre. El día de hoy Judas es el sinónimo de traición. Pero hoy no vengo a hablarles acerca de la falta de Judas. Vengo a hablarles de un tema un poco más incómodo. Vengo a hablarles acerca de nosotros. Porque es muy fácil señalar a Judas. Lo que es difícil es mirarnos en su espejo. Porque Judas traicionó a Jesús con un beso. Pero nosotros lo traicionamos cuando nos avergonzamos de él. Lo traicionamos cuando vivimos como si no le conociéramos. Lo traicionamos cuando en público le decimos Señor, pero en lo privado vivimos como si Él no lo fuera. Déjame hacerte una pregunta, mi amado hermano, y no necesitamos que la respondas en voz alta. Respóndela en tu corazón. ¿Cuántas veces esta semana has besado a Cristo y al mismo tiempo lo has traicionado? Porque aquí está la verdad. No estamos tan lejos de ser parecidos a Judas en la manera en cómo pensamos, en la manera en cómo actuamos. Y algo aún más fuerte, mis amados hermanos, Judas caminó con Jesús. Judas escuchó sus enseñanzas. Judas fue testigo de sus milagros y aún así lo traicionó. Y la pregunta de la noche aquí no es ¿quién fue Judas? La pregunta es: ¿podría haber algo de Judas en cada uno de nosotros? Y mientras avanzamos nosotros en esta palabra, quiero que no mires a nadie más, que no pienses en ninguna otra persona. Mírate a ti mismo y escucha la voz de Jesús, que el día de hoy también te pregunta: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El punto número 1: Jesús fue traicionado, ¿verdad? Y no mires a Judas todavía, mira a Jesús. Mira a Cristo ahí en el Getsemaní. Él acababa de orar en agonía. Su alma estaba cargada de sentimiento. Su corazón estaba dispuesto a obedecer al Padre. Y entonces llega la multitud con antorchas, con armas, con ruido. Pero lo más doloroso no es la multitud. Lo doloroso es quién viene al frente. No se trata de un fariseo. No se trata de un soldado romano. Quien viene al frente es alguien que caminó con Jesús. Déjame decirte algo, mi amado hermano. ¿Qué duele más? ¿Que te ataque un enemigo o que te traicione un amigo? Porque del enemigo te cuidas, pero al amigo le abres el corazón. La Escritura lo había dicho en Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar.
Jesús no solamente fue rechazado, Jesús fue herido en el lugar más profundo de su corazón. Fue herido por la persona en que él confiaba. Ahora imagínate la escena. Judas se acerca, no con un odio visible, no se acerca con un grito, él se acerca con un gesto de afecto, con un beso. Pero ese beso no era de amor, ese beso era una señal. ¿Te das cuenta de lo fuerte de esto? Lo que parecía a simple vista amor era realmente traición. Lo que parecía cercanía era engaño. Y aquí viene lo que nos confronta. Jesús todavía es traicionado de la misma manera. No por soldados que vienen con clavos, que vienen con lanzas. No, Él es traicionado por aquellos que dicen que le aman, con palabras bonitas, pero con vidas incongruentes. Con manos levantadas en la iglesia, pero corazones apartados de Dios. Y déjame ponerlo un poco más claro. Hoy nosotros no estamos crucificando a Cristo con martillos, pero lo estamos hiriendo con nuestras malas decisiones. Cuando sabes qué es lo correcto, pero eliges hacer lo incorrecto, lo estás lastimando. Eso es traición. Cuando tienes la oportunidad de hablar de Cristo, pero te quedas callado, eso es traición. Cuando dices, Señor, Señor, pero no haces su voluntad, eso también es traición. Y tal vez alguno dirá, bueno, es que yo amo a Jesús. Claro, Judas le daba muestras de amor a Jesús como un beso. Y ese es el punto. No toda muestra de amor es lealtad. No toda cercanía es fidelidad. Y aquí está la verdad que nosotros debemos enfrentar. A Jesús no le lastima el ataque del mundo. Lo que le duele es la traición de aquellos que dicen ser suyos. Porque el mundo no le ha prometido fidelidad a Jesús, pero nosotros sí. Así que antes de seguir hablando de Jesús, tenemos que hacer una pequeña pausa y tenemos que hacernos una pequeña pregunta que puede incomodar a muchos. ¿Estamos siendo fieles o estamos traicionando a Cristo mientras aparentamos que lo amamos? Y ahora sí, después de haber visto a Jesús siendo traicionado, ahora miremos con cuidado al hombre que lo traicionó. Es el punto número 2, Judas, el traidor. Miremos a Judas, pero miremoslo con cuidado, porque este es un punto peligroso. Porque mientras más analizas este punto, más te vas a dar cuenta que se parece demasiado Judas a nosotros mismos el día de hoy. Y déjame romperte una idea falsa. Judas no era un incrédulo. Judas no era un ateo. Judas no era un enemigo de Cristo. Judas era su discípulo. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, incluso predicó. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, de lo impactante? Puedes predicar con elocuencia y aún así perderte. Puedes servir al Señor y aún así estar lejos de Él. Judas no era un extraño en la iglesia, era parte del liderazgo. Y lo más fuerte de todo, nadie sospechaba de él. En la mesa, cuando Jesús dijo en Mateo 26, 21, uno de vosotros me va a entregar, nadie dijo, oh, ese va a ser Judas. Muchos discípulos decían, ¿seré yo, maestro? Y es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Uno de nosotros va a traicionar a Jesús? ¿Seré yo? ¿Sabes qué dijeron muchos? Señor, soy yo. En Mateo 26, 22 lo podemos leer. Eso significa algo estremecedor. Judas tenía una apariencia impecable. Por fuera se veía como uno de los discípulos más fieles. Y déjame preguntarte algo. ¿Es posible que alguien que el día de hoy está sentado aquí en la iglesia, que hoy ha levantado las manos diciendo gloria a Dios, pero por dentro
está lejos de Cristo. Puede ser que haya alguien así, puede ser, podría ser yo, y es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. La respuesta ya la vimos en Judas, porque el problema no fue su cercanía, el problema fue su corazón. Y aquí es donde las cosas se vuelven personales. Judas tenía contacto con Jesús, pero no tenía comunión con Jesús. Judas estaba cerca de los milagros. ¿Te suena familiar, mi amado hermano? Hay personas hoy que conocen el lenguaje cristiano, pero no conocen a Cristo. Hay personas hoy que se saben todos los cantos, pero no saben rendirse al Señor. Hay personas que están en la iglesia, pero Cristo no está en su corazón. Y lo más peligroso es que pueden pasar años así, sin que nadie lo note. Porque Judas no cayó de la noche a la mañana. Él se fue enfriando poquito a poquito. Primero pequeñas concesiones hacia el pecado, luego decisiones ocultas, luego un corazón endurecido y al final una traición pública. Y déjame decirte algo claro, mi amado hermano. Nadie traiciona a Cristo de repente. Primero hay un abandono en lo secreto. Escúchame bien, mi amado hermano, porque esto es clave. El mayor peligro en la iglesia no es el pecador arrepentido, es el religioso sin transformación. Ese es el verdadero hombre peligroso. Judas tenía ministerio, Judas tenía posición, Judas tenía reputación, pero no tenía lo más importante. Él no tenía un corazón rendido a Cristo. Así que hoy, mi amado hermano, no preguntes quién era Judas. Pregunta si hay algo de Judas en ti o en mí. ¿Estoy siguiendo a Cristo o solo estoy cerca de Él? ¿Estoy viviendo para Cristo o solamente aparento vivir para Cristo? ¿Mi fe es real o solo cuando me conviene? Porque al final, mis amados hermanos, Judas no fue condenado por las apariencias. Judas fue condenado por lo que realmente era. Y ahora que nosotros hemos visto quién era Judas, tenemos que responder una pregunta aún más incómoda. ¿Qué fue lo que llevó a Judas a traicionar a Cristo? Es el punto número 3, la traición moderna. Cuando nosotros pensamos, ¿qué me das? Es el punto más peligroso, porque aquí ya no estamos hablando de Judas, aquí vamos a estar hablando acerca de nosotros. Mateo 25:16, la Biblia dice que Judas dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar?, dijo Judas. Pero esa no es solo la pregunta de Judas, es la pregunta de toda una generación entera, porque aunque no lo digamos con la boca, muchos lo vivimos con el corazón. Señor, ¿qué gano si te sigo? ¿Qué pierdo si yo te obedezco? ¿Vale la pena ser fiel al Señor? Y cuando la respuesta no nos gusta, negociamos. Y eso fue lo que hizo Judas. Convirtió su relación con Cristo en un mero negocio, buscó la manera de sacar provecho. Cada vez que tú eliges algo por encima de Cristo, estás haciendo la misma pregunta que hizo Judas. No lo dices con palabras, pero lo demuestras con los hechos. Cuando eliges el pecado, estás diciendo que el pecado vale más que Cristo. Cuando eliges la aprobación de la gente, estás diciendo que su opinión vale más que la de Cristo. Cuando eliges el dinero por encima de la obediencia, estás diciendo, el dinero me conviene más que seguir a Cristo. Eso es una traición. No es una traición escandalosa, ¿verdad? Pero es una traición silenciosa. Y déjame ponértelo en la vida real. Cuando sabes que algo está mal en tu trabajo, pero lo haces por el sueldo, como aquellos ginecólogos que saben que matar a un bebé está mal, pero lo hacen porque hay un dinero ahí.
están traicionando al Señor. Cuando sabes que debes hablar de Cristo, pero te callas para no incomodar a las personas, estás traicionando a Cristo. Cuando sabes que debes dejar un pecado oculto, pero lo justificas diciendo, bueno, pues todos lo hacen, estás traicionando a Cristo. No estás lejos de ser como Judas. Estás negando como lo hizo Judas. Estás negociando. Y lo más peligroso es que muchas veces el precio por el que tú cambias a Cristo es ridículamente bajo. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Pero hoy hay gente que lo vende por un like. Hay gente que lo vende por una relación. Hay gente que lo vende por una oportunidad. Hay gente que lo vende por un momento de placer. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? No se necesita mucho para traicionar a Cristo. Y aquí está lo más fuerte. Judas no fue obligado. Él buscó la oportunidad. Fue él quien se acercó. Fue él quien preguntó. Fue él quien dijo, ¿qué me quieres dar? Y eso rompe otra excusa. Porque a veces nosotros podemos justificarnos, es que fui tentado. No, ¿verdad? Judas buscó la tentación. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo? Sabes que no debes de ir a ese lugar y sin embargo vas. Sabes que no debes ver eso y sin embargo lo buscas. Sabes qué cosas te alejan de Dios y aún así las eliges. Entonces no digas que caíste porque fuiste tentado. Reconoce que muchas veces negociaste, porque al final del día esto se reduce a una simple decisión. ¿Está Cristo en primer lugar en tu vida o está el pecado por encima de Cristo? Cada día estás eligiendo a uno de los dos, o a Cristo o al mundo. No hay punto medio, no hay neutralidad, no hay un más o menos fiel. O Cristo es tu tesoro o lo estás cambiando por otra cosa. Así que hoy la pregunta no es cuánto amas a Cristo, la pregunta es por cuánto lo estás vendiendo. Y después de ver esto, tenemos que responder algo más profundo, porque muchas veces hemos fallado. ¿Qué debemos hacer cuando fallamos? ¿Qué debemos hacer después de que le hemos traicionado, de que le hemos fallado? Porque la Escritura en la última semana de vida de Jesucristo nos habla de que dos de sus más grandes allegados le fallaron. Y ese es el punto número 4. Nos habla de dos hombres, nos habla de dos caídas, nos habla de dos destinos, el destino de Pedro y el destino de Judas. Quiero que imagines esta escena conmigo. Dos hombres, dos discípulos que caminaron con Jesús. Ambos fallaron, pero no terminaron igual. Pedro y Judas. Y aquí viene la pregunta clave: ¿qué hace la diferencia entre alguien que cae y alguien que se pierde para siempre? Porque ambos pecaron. Judas traicionó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Uno lo vendió por 30 piezas de plata. El otro, sin que le pagaran, dijo: yo no lo conozco. Ahora, seamos honestos. ¿Cuál te parece peor? Probablemente diríamos que Judas, pero cuidado, porque delante de Dios ambos actos son profundamente graves. Pedro no negó a un desconocido, negó a aquel hombre bueno con el que comió, con el que caminó, con el que vivió milagros, ¿verdad? Y a Jesucristo lo negó 3 veces y lo hizo con juramento. Entonces, si ambos fallaron, ¿por qué uno terminó restaurado mientras el otro terminó destruido? Aquí está la clave. No fue el tamaño de su pecado, fue la respuesta a su pecado. Judas sintió remordimiento, pero Pedro tuvo arrepentimiento, y las dos cosas no son lo mismo.
El remordimiento es sentir culpa, es sentir tristeza o vergüenza por lo que se hizo, pero sin tener un cambio real de tu corazón ni de tu dirección. Dices, ay, sí, siento bien feo que estoy haciendo todo esto, pero al rato lo sigues haciendo. Judas sintió culpa, no corrió hacia Dios. Él terminó en la desesperación, no cambió su camino, al contrario, hizo algo todavía peor, ¿verdad? El remordimiento tiene el poder de hacerte sentir mal, pero el remordimiento solo no te hace volver a Dios. Sin embargo, el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa tener un cambio de mente, tener un cambio en el corazón, tener un cambio en la dirección. Estás en camino de pecado, metanoia, ahora te arrepientes y cambias de dirección. No es solo llorar por el pecado, es apartarse del pecado y volverse a Dios. Pedro también falló como Judas, pero su dolor lo llevó al cambio de rumbo, a la restauración. Él se refugió en la iglesia, él se refugió con los hermanos, amén. Volvió tarde que temprano al camino de Cristo, ¿verdad? Veremos nosotros en la Biblia cuando ellos iban en la barca, después de la resurrección iban en la barca y de repente ven a lo lejos a Jesús y Pedro le reconoce y dice, es el Señor, y Pedro se arroja a las aguas sin nada hacia su maestro y es el primero en llegar a Cristo. Él volvió a Cristo, fue transformado y después de eso él predicó con poder. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, puedes sentirte mal por tu pecado y aún así perderte, porque sentir culpa no es lo mismo que arrepentirse y rendirse. Judas dijo, he pecado, pero no volvió al Señor, no volvió a la iglesia, a la comunidad de los creyentes. Pedro negó a Cristo, pero cuando él falló, él cambió de destino, de rumbo y se fue ¿a dónde? A buscar consuelo con los hermanos, con los creyentes, quebrado, con sensación de culpa, pero regresó a la iglesia, amén. Él salió, lloró amargamente y esas lágrimas no eran de un orgullo herido, eran de un corazón roto. Entonces te pregunto, mi amado hermano, cuando tú fallas, ¿a dónde corres? ¿Te apartas de la iglesia como lo hizo Judas? ¿O vuelves a la iglesia como lo hizo Pedro? Porque aquí está el punto. El problema no es que caigas, el problema es hacia dónde te diriges después de caer. Si Judas hubiera corrido a los pies de Cristo en el Calvario y le hubiera pedido perdón, tal vez las cosas hubieran sido diferentes para él, amén. Pero Judas corrió lejos de Cristo y terminó con su muerte, ¿verdad? Pedro se refugió con los hermanos. Si has fallado, ven, es cuando más tienes que venir a la casa de oración. Y es cuando el Señor después, con su Espíritu Santo y todo, lo convirtió a ser un varón valiente, esforzado, que predicaba el Evangelio. Pero fue cuando estuvo en compañía de los hermanos, amén. Y la pregunta aquí es, ¿le has fallado a Dios? Mi amado hermano, Dios no desecha a los que le fallan. Dios restaura a los que regresan. Pedro fue restaurado públicamente. En efecto, Pedro negó a Cristo 3 veces, pero 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas? 3 veces. Le dio la oportunidad de reivindicarse. En cambio, Judas se quedó solo, se quedó aislado, se quedó atrapado en su culpa y terminó tomando una decisión irreversible. Iglesia, escúchame bien. El diablo no solamente quiere que peques, el diablo quiere que después de pecar no regreses a la iglesia. El enemigo quiere que pienses que ya no hay solución, que ya fallaste demasiado, que Dios ya no te quiere. Esa es la voz que llevó a Judas hacia la muerte, pero esa no es la voz de Cristo. La voz de Jesús sigue diciendo, vuelve. La voz de Jesús sigue diciendo, arrepiéntete. La voz de Jesús sigue diciendo, todavía hay gracia.
Así que hoy la pregunta no es si has fallado. La pregunta es, ¿eres como Judas o eres como Pedro? ¿Te vas a quedar con la culpa hasta que te ahogue o vas a correr hacia la gracia de Dios? Porque en esta historia los dos cayeron, pero solamente uno volvió. Para concluir, mis amados hermanos, quiero que por un momento bajes la guardia, abras tu corazón, sin máscaras, sin religión, sin apariencias, solamente entre tú y Dios. Arregla las cosas. Porque después de todo lo que nosotros hemos visto hoy acerca de la traición, acerca de las advertencias, acerca de la caída, acerca de Pedro y Judas, hay algo que no podemos ignorar. Esta historia no termina hace 2000 años. Esta historia se sigue escribiendo el día de hoy, en corazones como el tuyo y como el mío. Porque seamos honestos, todos en algún momento hemos sido más parecidos a Judas que a Pedro. Aunque tal vez es difícil de admitirlo, nosotros hemos fallado, nosotros hemos callado, nosotros hemos cedido al pecado, hemos negociado nuestras convicciones. Y quizá nadie lo sabe, quizá nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Y aún así, mi amado hermano, aún así, Él no te ha soltado. Él no ha acabado contigo. Él no se ha rendido contigo. Porque si estás aquí el día de hoy, si estás escuchando esta predicación, si hay algo dentro de ti que se está moviendo, no es casualidad, es gracia. Es Dios diciéndote, todavía estás a tiempo. Pero escucha esto con todo el corazón, mi amado hermano. Tienes que tomar una decisión. No puedes vivir sirviendo a Dios y al pecado. No puedes besar a Jesús y traicionarlo con tu vida, ¿verdad? Llega un momento donde tú tienes que tomar una decisión. Judas decidió alejarse. Pedro decidió acercarse. ¿Qué decides tú? Porque el mismo Jesús que fue traicionado, el día de hoy sigue extendiendo sus manos. Las mismas manos que fueron clavadas por amor, hoy siguen abiertas para cada uno de nosotros. No para condenarnos, sino para recibirnos. Pero tienes que dar el paso. Tienes que soltarte de las excusas. Tienes que romper con lo que sabes que te está alejando de Dios. Y tienes que volver al camino del Señor hoy. No mañana. No cuando te sientas listo, hoy. Porque el mayor engaño del enemigo no es hacerte caer. El mayor engaño del enemigo es que tú creas que no puedes regresar. Pero aquí está la verdad que rompe la mentira del diablo. Si vienes a Cristo, Él no te va a echar fuera. No importa qué tan lejos hayas caminado del Señor, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán sucio te sientas, la gracia sigue siendo mayor. Así que hoy no te vayas igual que como entraste, no cierres tu corazón al Señor, no apagues esa voz que te está hablando. Haz lo que hizo Pedro y vuelve. Corre a Cristo, rinde tu vida a Cristo, llora si es necesario, pero vuelve. Porque hay algo glorioso que debes recordar. Dios no está buscando a los perfectos, Él está restaurando a los quebrantados. Y quizá, solo quizá, esta no sea una predicación más en tu vida. Quizá este sea el momento en que tu historia cambie para siempre. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.